Debo compartir contigo algo que probablemente está sucediendo en tu casa en este preciso instante mientras escuchas mis palabras. Es algo callado, que no atrae la atención, que tus niños no logran expresar verbalmente, pero que está moldeando su cerebro, su forma de relacionarse con los demás, su capacidad para alcanzar la felicidad en el futuro. Y lo más alarmante es que cuando finalmente lo percibas pueden haber transcurrido 10, 15, 20 años. 3 semanas atrás llegó a mi oficina una mamá acompañada de su pequeña de 11 años. La menor tenía aparentemente todo lo que un niño requiere. Calificaciones sobresalientes, compañeros, actividades extraescolares, una familia bien estructurada. Sin embargo, había empezado a cortarse los brazos, pequeñas lesiones que escondía debajo de las mangas. Cuando interrogué a la mamá sobre qué había sucedido en el hogar durante los últimos 12 meses, me observó desconcertada y me respondió: "Nada, doctora, todo marcha correctamente". Mi marido y yo discutimos ocasionalmente, por supuesto, pero siempre aguardamos a que los pequeños estén dormidos, jamás frente a ellos. Y allí estaba el trauma escondido, porque resulta que los pequeños no requieren observar para percatarse, no necesitan escuchar voces elevadas para percibir la tensión. Su sistema nervioso, ese sensor emocional que posee mucho más desarrollado que nosotros los mayores, detecta cada mínima expresión en tu cara, cada silencio repleto de rencor, cada abrazo que ya no se produce entre mamá y papá, cada portazo de madrugada que crees que no escucharon. Hoy hablaremos de ese trauma del cual nadie te informó en las sesiones de preparación para el parto. Ese que no aparece en los manuales de crianza convencionales, ese que no genera marcas evidentes, pero que está escribiendo en el cerebro de tus niños la forma en que van a amar, laborar, relacionarse con el mundo cuando sean mayores. Y confía en mí. Esto no es para asustarte, es para empoderarte, porque aquí viene la noticia más positiva que escucharás hoy. El cerebro tiene neuroplasticidad, puede repararse, puede sanarse y nunca, jamás es excesivamente tarde para empezar. Pero para arreglar algo, primero debemos verlo y eso es precisamente lo que haremos durante los siguientes minutos. Vamos a iluminar lo escondido. Vamos a nombrar aquello que carece de nombre. Y vamos a entregarte herramientas específicas, científicamente demostradas para que puedas acompañar a tus niños, de una manera que rompa ciclos que tal vez llevan generaciones en tu familia. Comencemos por comprender algo que modifica completamente la manera en que observamos la infancia. Tus niños están registrando absolutamente todo desde antes de venir al mundo y no lo están registrando. En esa memoria consciente que te facilita recordar tu primer día de colegio o aquel viaje especial con tus padres. Lo están registrando en algo mucho más hondo, más primitivo, más potente. La memoria implícita. La memoria implícita funciona como un archivo emocional que opera desde el vientre materno. Desde el instante en que el sistema nervioso de tu bebé comienza a formarse, está registrando estados emocionales, niveles de cortisol de la madre, patrones de activación del sistema nervioso. Y aquí viene lo fundamental, lo que requiero que comprendas profundamente. Esta memoria carece de palabras, no posee imágenes definidas, no tiene una narrativa clara. Es pura sensación, pura emoción, puro cuerpo. Por esta razón, un niño que experimentó una hospitalización traumática a los 18 meses no tendrá ningún recuerdo consciente de esa vivencia cuando tenga 20 años, pero su cuerpo sí la conserva. Y puede que cada ocasión que ingrese en un hospital, aunque sea de visita, experimente una ansiedad inexplicable, un malestar en el estómago, ganas de escapar corriendo y él no comprenderá por qué. Pensará que es irracional, que carece de sentido. Pero su memoria implícita lo sabe, su cuerpo lo conserva. Permíteme darte un ejemplo que observo constantemente en mi oficina y que ilustra perfectamente cómo opera esto. Llega un hombre de 40 años, exitoso en su trabajo, con una familia propia, y me comenta que sufre ataques de pánico cada ocasión que su pareja incrementa mínimamente la voz. No hablamos necesariamente de gritos, simplemente un tono ligeramente más elevado de lo habitual y él entra en pánico. Transpiración, taquicardia, necesidad de escapar. Cuando exploramos su historia descubrimos que entre los 2 y los 5 años, su padre experimentaba explosiones de furia. No golpeaba, pero gritaba intensamente. Y ese niño pequeño vivía en un estado de hipervigilancia permanente. Jamás sabía cuándo iba a estallar papá. Actualmente este hombre no posee ningún recuerdo consciente de esos episodios. Si le interrogas sobre su infancia, te comentará que fue normal.
Pero su amígdala, esa estructura cerebral que identifica el peligro, grabó cada uno de esos instantes. Y ahora, 35 años más tarde, continúa saltando esa alarma cada ocasión que detecta el más mínimo indicio de enfado elevado en otra persona. Esto es absolutamente esencial que lo proceses. No es necesario que un niño recuerde conscientemente un suceso para que ese suceso le haya marcado profundamente. La memoria implícita es el auténtico archivo del trauma y opera a pleno rendimiento desde los 0 hasta los 7 años aproximadamente. ¿Qué es cuando el hipocampo, esa región del cerebro que nos facilita crear recuerdos explícitos, autobiográficos, conscientes, todavía está en pleno desarrollo? Por esa razón, cuando le preguntas a tu niño de 4 años por qué está llorando cuando os marcháis de casa de los abuelos, no puede explicártelo con palabras. No posee acceso a ese porqué racional. Solo tiene la sensación, solo tiene ese malestar en el pecho, ese nudo en la garganta, esa necesidad de permanecer. Y si tú desestimas esa sensación diciéndole, no llores. Tonto, no sucede nada. Los veremos el próximo fin de semana. No es para tanto. Estás agregando una capa adicional de trauma, la de no ser observado, no ser validado en su vivencia emocional, sentir que lo que experimenta está equivocado. Y aquí viene algo que numerosos padres desconocen. Cuando invalidamos sistemáticamente las emociones de nuestros niños, les estamos enseñando algo muy peligroso. Les estamos enseñando que no pueden confiar en sus propias sensaciones, en su propia percepción de la realidad. Estamos generando lo que en psicología denominamos invalidación emocional crónica, y es la base de muchísimos trastornos de ansiedad, depresión y problemas de identidad en la etapa adulta. Y antes de proseguir con todo lo que necesito explicarte, si este tema está resonando contigo, si estás comenzando a conectar puntos sobre tu propia infancia o sobre la de tus niños, te solicito de corazón que te suscribas al canal y le des like a este video. No es solamente por el algoritmo, aunque eso también contribuye, es porque necesitamos urgentemente que esta información alcance a más familias. Cada like hace que YouTube muestre este contenido a más padres y madres que están ahí fuera confundidos, sintiéndose culpables, sin comprender qué está ocurriendo con sus niños. Tu suscripción y tu like es una manera de expresar esta información importa. Necesitamos conversar sobre esto. Así que, si te parece valioso lo que estamos compartiendo aquí, dame ese like en este momento y activa la campanita para no perderte ningún video. ¿De acuerdo? Continuemos. Ahora, deseo que realicemos un ejercicio mental juntos. Cierra los ojos un segundo si puedes y cuando pienses en la palabra trauma infantil, observa qué imágenes te vienen a la mente. ¿Qué observas? Probablemente maltrato físico, negligencia severa, situaciones extremas y obviamente dramáticas. Y sí, por supuesto que eso es trauma, nadie lo discute, pero existe otro tipo de trauma del cual casi nunca se conversa en los medios, en las escuelas, ni siquiera en muchas consultas de psicología. El trauma relacional, el trauma del vínculo, el trauma de los 1000 pequeños instantes cotidianos que conforman la vivencia diaria de un niño. Un niño no requiere experimentar un evento horrible, único y catastrófico para desarrollar trauma profundo. A veces, y esto es lo más complicado de aceptar para numerosos padres, es precisamente la ausencia de algo más que la presencia de algo malo lo que genera la herida más honda. Es la madre que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente porque está luchando con una depresión que nadie ha diagnosticado. Es el padre que está constantemente trabajando y cuando finalmente arriba a casa a las 9 de la noche está tan exhausto, tan quemado emocionalmente que no puede realmente conectar, escuchar, estar presente. Es la familia donde nadie conversa nunca de emociones, donde todo es estoy bien, aunque la casa esté literalmente empapada de tensión, de cosas no expresadas, de elefantes en la habitación que todos observan pero nadie menciona. Te voy a relatar algo que me impactó profundamente hace algunos meses en una sesión. Vino un hombre de 42 años, abogado exitoso, con una carrera brillante, casado con 2 hijos. Desde fuera, una vida perfecta. Pero me expresa, doctora, no comprendo por qué me siento tan vacío por dentro. Es como si hubiera un agujero negro en mi pecho. Y lo peor es que siento que no tengo derecho a sentirme así. Mi infancia fue completamente normal. Mis padres jamás me golpearon, jamás me faltó comida, jamás me faltó ropa, pude estudiar en buenos colegios, fui a la universidad,
No tengo ningún derecho a quejarme. Y ahí está precisamente el problema. El trauma oculto te hace sentir que no tienes derecho a tu propio dolor porque técnicamente no ocurrió nada grave. No existe un suceso que señalar, no existe un culpable claro, no existe una historia dramática que relatar en una cena con amigos. Pero cuando profundizamos en sus primeros años, cuando comenzamos a explorar no los sucesos, sino la atmósfera emocional de su infancia, descubrimos algo. Este hombre creció en una casa donde sus padres, aunque eran buenas personas que hacían lo óptimo que sabían y podían, jamás se sentaron a preguntarle cómo estaba realmente. No existía espacio para la vulnerabilidad, no existían conversaciones sobre miedos, sobre tristezas, sobre las cosas que le preocupaban cuando tenía 8 años y no podía dormir. Y él aprendió algo muy sencillo, pero absolutamente devastador para su desarrollo emocional. Mis emociones no importan, no poseen espacio en esta familia, no son bienvenidas, mejor las guardo y finjo que no existen. Eso es trauma del vínculo. Es trauma relacional y es invisible porque no existe un perpetrador con nombre y apellido, no existe un instante específico al que señalar, no existen cicatrices físicas que mostrar, solo existe una sensación permanente de vacío, de no haber sido observado realmente nunca, de haber estado profundamente solo, aunque estuviera rodeado de gente las 24 horas del día. Los niños requieren algo que los neurocientíficos y los investigadores del apego denominan sintonía emocional. Requieren que sus cuidadores principales sean capaces de interpretar sus señales emocionales, por sutiles que sean, y responder de forma contingente y apropiada. Cuando un bebé de 6 meses llora y su madre lo observa a los ojos, reconoce su malestar, lo sostiene física y emocionalmente, y utiliza su propia calma para regular el sistema nervioso desbordado de ese bebé. Ese bebé está aprendiendo algo fundamental para toda su existencia. Mis emociones son manejables, no me destruyen. Existe alguien aquí que me ayuda a regularlas. No estoy solo en esto. El mundo es un lugar seguro. Eso es apego seguro. Esa es la base de la salud mental. Pero cuando un bebé llora y no existe respuesta, o la respuesta es inconsistente, impredecible, o la persona que responde está ella misma tan desregulada emocionalmente que transmite más ansiedad en lugar de calma, ese bebé está aprendiendo algo completamente diferente. Estoy solo. Nadie viene. Mis necesidades son excesivas. Soy excesivo. Debo arreglármelas yo solo. El mundo es peligroso e impredecible. Y eso repetido no una ocasión, sino cientos. Miles de ocasiones durante los primeros años críticos de vida genera lo que denominamos apego inseguro. Y el apego inseguro es la base, el cimiento de la mayoría de traumas invisibles. Y aquí viene algo que sé que puede ser muy complicado de escuchar, pero necesito que lo proceses. Tú puedes ser un padre, una madre absolutamente amorosa, que entrega todo lo que tiene, que se desvive por sus niños, y aún así, tus niños pueden estar experimentando trauma relacional. ¿Por qué? Porque quizás tú mismo creciste con ese trauma invisible y jamás aprendiste realmente a regular tus propias emociones, a estar presente emocionalmente con otro ser humano, a sintonizar con las necesidades emocionales de alguien más. No es tu culpa. Nadie te lo enseñó, tu familia no lo modeló. Pero ahora que lo sabes, sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto. He observado en mi oficina a madres absolutamente destrozadas cuando comprenden por primera vez con claridad que mientras estaban físicamente con sus niños 24/7, mentalmente y emocionalmente estaban en otro planeta agotadas por el trabajo, preocupadas constantemente por el dinero, procesando sus propios traumas no resueltos, lidiando con sus propias depresiones y ansiedades. Y sus niños, aunque tan pequeños, sentían profundamente esa ausencia. Sentían que mamá estaba allí en cuerpo, pero no en espíritu. Y esa disonancia, esa desconexión entre la presencia física y la ausencia emocional, es profundamente confusa y dolorosa para un cerebro infantil que requiere conexión como requiere oxígeno. Es trauma. Ahora vamos a adentrarnos en la neurobiología, en lo que realmente está sucediendo en el cerebro de tu niño cuando vive inmerso en un ambiente de estrés crónico. Y aquí debo presentarte a un personaje que aparecerá mucho en esta conversación, el cortisol, la hormona del estrés. El cortisol en sí mismo no es el enemigo. De hecho, es completamente necesario para la existencia. Es adaptativo, es funcional. Nos ha mantenido vivos como especie durante milenios.
Cuando tu niño observa a un perro grande que le ladra agresivamente, su sistema nervioso se activa instantáneamente. Se libera cortisol y adrenalina y eso le proporciona la energía, la alerta, la capacidad de reaccionar rápido para correr hacia ti o buscar protección. Eso es estrés positivo, estrés adaptativo. El problema, el verdadero problema devastador, es cuando ese cortisol está elevado no durante 5 minutos, sino durante días, semanas, meses, años. Después de que transcurre el susto con el perro y tú abrazas a tu niño, le expresas con calma: ya está, ya pasó, estás a salvo conmigo. Ese perro ya no está. Su sistema nervioso parasimpático se activa. El cortisol baja gradualmente. La frecuencia cardíaca se normaliza, los músculos se relajan. Eso es lo que debería ocurrir. El sistema se activa ante el peligro y se desactiva cuando el peligro transcurre. Activación y recuperación. Ese es el ciclo saludable. Pero imagina ahora un niño que vive en un hogar donde existe conflicto matrimonial constante. No hablo necesariamente de violencia física, hablo de esa guerra fría, de esos silencios que cortan el aire, de esas miradas de desprecio entre papá y mamá, de esas discusiones en voz baja, pero cargadas de veneno que el niño escucha desde su habitación, aunque creas que no. Ese niño está todo el tiempo, todo el santo día, en modo amenaza. Su cerebro interpreta correctamente que su mundo, su base segura, está en peligro. Porque para un niño el mayor peligro no es un león o un terremoto. Es que sus cuidadores no estén bien, no estén conectados, no estén disponibles. Eso es lo más aterrador para un cerebro infantil programado para depender completamente de sus mayores, para sobrevivir. Entonces ese niño posee el cortisol elevado constantemente, y el cortisol crónico, sostenido en el tiempo, realiza cosas absolutamente devastadoras en un cerebro en desarrollo. Permíteme explicarte 3 efectos principales que requieres conocer. Primero, el cortisol elevado crónicamente daña físicamente el hipocampo. El hipocampo es esa estructura cerebral responsable de la memoria y del aprendizaje. Por esa razón, los niños que viven con estrés tóxico tienen frecuentemente muchas más dificultades académicas que otros niños con el mismo potencial intelectual. No es que sean menos inteligentes, es que su cerebro está gastando absolutamente toda su energía disponible en la tarea número 1, sobrevivir, mantenerse a salvo, escanear constantemente el ambiente en busca de amenazas. No le queda energía para aprender las tablas de multiplicar o concentrarse en un libro. La supervivencia constantemente tiene prioridad sobre el aprendizaje, constantemente. Segundo efecto, el cortisol crónico sobreactiva y sensibiliza la amígdala, ese detector de amenazas del que conversábamos antes. Una amígdala sobreactivada crónicamente es como una alarma de incendios hipersensible que se dispara con absolutamente cualquier cosa. Esos son los niños que parecen estar constantemente en tensión, constantemente al borde, que explotan emocionalmente por cosas que a ti te parecen pequeñeces insignificantes, un cambio mínimo en la rutina y colapsan, un no por respuesta y experimentan una rabieta de 30 minutos. No es que sean difíciles, malcriados o mal educados, es que su sistema nervioso, literalmente a nivel biológico, está atrapado en modo supervivencia. Están viviendo como si estuvieran constantemente en peligro porque para su cerebro lo están. Y el tercer efecto, quizás el más preocupante a largo plazo, el cortisol crónico, interfiere gravemente con el desarrollo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esa región del cerebro, la más evolucionada, la más humana, si deseas, que nos facilita pensar antes de actuar, planificar a futuro, controlar impulsos, regular emociones, tomar decisiones consideradas. Es literalmente lo que nos hace capaces de ser mayores funcionales. Y esta región del cerebro es la última en desarrollarse completamente. No madura del todo hasta aproximadamente los 25 años. Si durante todos esos años críticos de desarrollo, especialmente durante la primera infancia y la adolescencia, esa corteza prefrontal está siendo constantemente bañada en cortisol, su desarrollo se observa severamente comprometido. El resultado, adolescentes y después mayores que luchan enormemente con la impulsividad, con la regulación emocional, con la capacidad de planificar su existencia, con la toma de decisiones, con mantener trabajos, con establecer relaciones estables. Y nadie conecta jamás esos problemas presentes con aquella infancia donde aparentemente todo estaba correcto.
pero la casa estaba empapada de estrés, invisible, tóxico, crónico. Permíteme darte un ejemplo muy concreto que ilustra esto perfectamente. Una pareja que está en proceso de divorcio vino a observarme hace poco y me preguntaron algo que me preguntan constantemente. Doctora, ¿qué es óptimo para nuestros niños? ¿Que nos separemos ahora o que aguantemos aunque ya no nos soportemos hasta que sean mayores y se marchen de casa? Y mi respuesta constantemente es la misma. Lo que es verdaderamente tóxico y dañino para el desarrollo cerebral de los niños no es el divorcio en sí mismo, es el conflicto, es la hostilidad, es esa atmósfera de guerra fría. Un hogar donde los padres están juntos, pero existe resentimiento, desprecio, tensión constante, silencio hostil. Es infinitamente más dañino para el desarrollo neurobiológico de un niño que un hogar, donde los padres están separados, pero cada uno ha realizado su proceso. Están en paz, se respetan, cooperan civilizadamente en la crianza. Los niños no requieren que sus padres estén juntos y enamorados para desarrollarse sanamente. Requieren algo mucho más fundamental. Requieren cuidadores que estén regulados emocionalmente, que exista estabilidad predecible en sus existencias, que exista seguridad física y emocional. Pueden poseer absolutamente todo eso viviendo en dos casas diferentes, con padres separados, pero no pueden tenerlo bajo ninguna circunstancia en una casa repleta de conflicto crónico. Ahora viene la parte práctica y absolutamente crucial. ¿Cómo saber? ¿Cómo detectar realmente si tu niño está cargando con trauma invisible? Porque como ya hemos establecido claramente, no constantemente es obvio. De hecho, la mayoría de las ocasiones se disfraza de otras cosas, se manifiesta de formas que jamás asociaríamos con trauma. Vamos a conversar de señales concretas y mientras las escuchas, necesito pedirte algo importante. No entres en pánico, no te hundas en la culpa, simplemente observa, date cuenta, toma conciencia. La conciencia, el darte cuenta, es constantemente el primer paso imprescindible para cualquier cambio real. Primera señal importante: cambios en el comportamiento que parecen surgir de la nada sin explicación lógica. Un niño que constantemente ha dormido perfectamente bien, de repente no desea irse a la cama solo. Tiene pesadillas frecuentes, se despierta varias ocasiones cada noche. Una niña que era sociable, extrovertida, que disfrutaba del colegio, ahora inventa excusas cada mañana para no ir. Expresa que le duele la barriga, llora en el coche. Un adolescente que era comunicativo, que te relataba cosas de su día, ahora se encierra en su cuarto durante horas, ya no conversa, responde con monosílabos. Estos cambios significativos no ocurren en el vacío, no surgen de la nada. Constantemente existe algo ocurriendo en su mundo interno, en su vivencia emocional. Segunda señal fundamental: somatización. Esta es una palabra técnica que significa que las emociones que no encuentran forma de expresarse con palabras terminan expresándose a través del cuerpo. El cuerpo conversa cuando las emociones no poseen voz. Dolores de barriga recurrentes sin ninguna causa médica identificable después de múltiples visitas al pediatra. Dolores de cabeza frecuentes, problemas dermatológicos que aparecen o se agravan con el estrés, tensión muscular crónica en niños pequeños, problemas digestivos sin explicación orgánica. El cuerpo de un niño está intentando desesperadamente comunicar algo que su mente no puede verbalizar. Tercera señal: regresión. Este es un mecanismo de defensa psicológico, donde el niño vuelve a comportamientos de una etapa anterior del desarrollo. Un niño de 5 años, que ya controlaba perfectamente esfínteres, de repente vuelve a hacerse pis incluso de día. Un niño que conversaba con fluidez perfecta comienza a balbucear, conversar como un bebé. Un niño que dormía solo en su cama desde los 3 años, de repente no puede dormir si mamá no está físicamente a su lado toda la noche. La regresión es una señal clarísima de que el sistema nervioso del niño está completamente sobrepasado y está intentando regresar a una etapa anterior donde se sentía más seguro, más protegido. Cuarta señal: hipervigilancia o en el polo opuesto, desconexión disociativa. Algunos niños con trauma se vuelven hipervigilantes. Están constantemente alerta, constantemente observando, constantemente escaneando las caras de los mayores para detectar cualquier indicio de peligro, de enfado, de inestabilidad. Parecen pequeños mayores demasiado maduros, demasiado atentos a todo. Otros niños realizan exactamente lo contrario. Se desconectan, parecen ausentes en su propio mundo.
como si hubieran aprendido a disociarse, a marcharse mentalmente a otro lugar para no sentir, para no estar presentes en una realidad que es demasiado dolorosa o abrumadora. Quinta señal. Dificultades significativas en las relaciones con otros niños de su edad. Los niños con trauma invisible frecuentemente poseen problemas para hacer amigos o para mantener amistades a lo largo del tiempo. Pueden ser demasiado controladores porque requieren desesperadamente tener control sobre algo en sus existencias. Pueden ser demasiado sumisos, permitiendo que otros les traten mal porque no poseen un sentido saludable de sus propios límites. Pueden ser agresivos porque es la única forma que conocen de expresar el dolor que llevan dentro. No han aprendido los patrones de relación saludable, recíproca, respetuosa, porque no los han experimentado consistentemente en su casa. Y ahora viene una señal que casi ningún padre asocia jamás con trauma, pero que observo constantemente en mi oficina: el perfeccionismo extremo. Sí, ese niño que obtiene sobresaliente en todo, que jamás da problemas de comportamiento, que constantemente es obediente, responsable, el hijo modelo, puede estar cargando con un trauma invisible profundo. Puede haber aprendido por 1000 interacciones sutiles que su valor como persona depende enteramente de su rendimiento, que solo es digno de amor cuando es perfecto, que cualquier error o fallo es absolutamente inaceptable y pone en peligro el amor de sus padres en East. Madre vino a observarme recientemente porque su hija de 13 años estaba experimentando ataques de ansiedad severos antes de cada examen, a pesar de que constantemente, sin excepción, obtenía excelentes notas. Cuando exploramos cuidadosamente la dinámica familiar, descubrimos algo revelador. Cada ocasión que la niña traía una buena nota a casa, existía celebración, abrazos, orgullo evidente, llamadas a los abuelos para presumir. Pero cuando traía alguna nota mediocre, un 7 en lugar de un 9, existía silencio, decepción palpable, aunque no se expresara explícitamente. Comentarios sutiles sobre podrías haberlo realizado mejor si te hubieras esforzado más. La niña había aprendido algo absolutamente devastador. Solo soy valiosa. Solo merezco amor y atención cuando rindo al máximo. Eso es trauma del rendimiento y es tan dañino como cualquier otro tipo de trauma. Y ahora llegamos a una parte que quizás sea la más complicada emocionalmente de procesar, pero también potencialmente la más liberadora si la comprendemos correctamente. El trauma se transmite de generación en generación. No hablo de genes, aunque existen estudios fascinantes en el campo de la epigenética que sugieren que incluso puede existir ciertos marcadores genéticos que se activan o desactivan por trauma. Hablo de transmisión emocional, conductual, relacional. Si tú creciste en una familia donde jamás se conversaba de emociones, donde todo se guardaba, donde llorar era señal de debilidad, vas a tener inmensas dificultades para generar un espacio emocionalmente seguro para que tus niños expresen sus emociones. Si tú creciste con un padre o madre explosivos, impredecibles en su furia, puedes realizar dos cosas: o repetir exactamente ese patrón porque es el único modelo que conoces, o marcharte al extremo completamente opuesto y ser tan permisivo, tan incapaz de establecer límites firmes, que tus niños crecen sin estructura ni contención. Si tú creciste sintiéndote invisible, no observado, no importante, puede que inconscientemente, sin desearlo de ninguna manera, hagas sentir invisible a tu propio niño precisamente en los instantes en que más te requiere. Esto que te voy a expresar ahora no es para culpabilizarte, es para que comprendas la mecánica, el mecanismo de cómo opera esto. Cuando reaccionas de forma completamente desproporcionada ante algo que realiza tu niño, cuando te escuchas expresar exactamente las mismas frases hirientes que juraste que jamás dirías porque las sufriste tú, cuando sientes que no puedes conectar emocionalmente con tu niño, aunque lo intentes con todas tus fuerzas, lo más probable es que tu propio trauma invisible no resuelto está siendo activado, está saliendo a la superficie. Quiero compartir contigo una experiencia que dejó una huella muy profunda en mí durante mis primeros tiempos atendiendo a familias. Observé algo que se manifestaba constantemente. Con frecuencia, los papás y mamás llegaban preocupados por dificultades con sus pequeños, pero cuando indagabas un poco más, te dabas cuenta de que realmente la cuestión principal era el dolor no procesado de los mismos. Padres, recuerdo una mamá que no podía soportar de ninguna manera que su pequeño de 4 años tuviera berrinches típicos de su edad, ya que a ella cuando era niña la castigaban de forma grave.
La dejaban sola, la hacían sentir terrible cada vez que mostraba cualquier sentimiento fuerte. También vi un papá que era demandante hasta niveles crueles con su hijo en la adolescencia porque él jamás se sintió suficientemente bueno para su propio padre y ahora estaba volcando toda esa lesión sin curar en su relación con su chico. Hay algo tremendamente importante que necesito que comprendas con todo tu ser. No es posible entregar aquello que no posees. No puedes mostrarle a tu hijo cómo manejar sus emociones si tú no las tienes bajo control. No puedes brindar una compañía verdadera si tú estás desconectado de tus propios sentimientos. No puedes formar una conexión segura con tu hijo si tú nunca viviste esa seguridad en tu relación con tus propios padres. Es similar a tratar de mostrar cómo nadar sin haber estado jamás en el agua. Pero justo aquí, en este preciso punto, viene la noticia más alentadora que voy a compartir contigo en todo este material. Tienes la posibilidad de curar tu propio dolor mientras guías a tus hijos en su crecimiento. Tienes el poder de quebrar la transmisión entre generaciones. Puedes ser quien declare, esto termina aquí, conmigo se detiene. Cada momento en que percibes un comportamiento automático, cada instante en que te frenas justo antes de actuar desde tu dolor sin resolver, cada ocasión en que deliberadamente decides actuar de manera distinta a cómo actuaron contigo, estás verdaderamente reescribiendo no solamente tu propia narrativa, sino la narrativa de tus hijos y la de todas las próximas generaciones que llegarán. He observado cambios verdaderamente asombrosos en mi práctica. Padres que aparecían siendo puro grito y demanda, totalmente desvinculados afectivamente, y que tras realizar su propio trabajo terapéutico intenso con su dolor de la niñez, se convierten en padres atentos, comprensivos, capaces de arreglar las cosas cuando fallan, capaces de contener las emociones de sus hijos sin perder el control ellos mismos. Mamás que estaban médicamente deprimidas, afectivamente ausentes, aunque corporalmente presentes durante todo el día, que tras finalmente atender su propia depresión y abordar su propio dolor de abandono en la infancia, logran por vez primera verdaderamente mirar a sus hijos, vincularse con ellos, estar ahí de verdad. La herencia del dolor entre generaciones es auténtica. Está comprobada por la ciencia, la observo cada día, pero detener esa herencia también es totalmente factible. Demanda atención, demanda coraje, demanda estar preparado para enfrentar tus propias lesiones, para experimentar tu propio sufrimiento, pero es factible y es lo más valioso que puedes realizar, no solamente por tus hijos, sino por ti. Llegamos en este momento a la sección más concreta y práctica de todo este material, porque conocimiento sin implementación es simplemente ruido en la mente. Sé que si has continuado hasta aquí es porque genuinamente deseas actuar de forma diferente. Deseas quebrar esos comportamientos, deseas curarte. Lo primero y más valioso, el concepto más revolucionario que puedo enseñarte sobre criar hijos, es la reparación. Los pequeños no requieren papás impecables. De hecho, la impecabilidad es inalcanzable y buscarla es perjudicial. Los pequeños requieren papás que sean capaces de admitir cuando cometen errores, de responsabilizarse de sus faltas y de arreglar la ruptura en la conexión. La reparación es verdaderamente el remedio específico del dolor relacional. Permíteme mostrarte cómo opera esto desde la perspectiva del funcionamiento del cerebro. Cuando le levantas la voz a tu hijo, cuando le expresas algo que lo daña en un instante de descontrol, cuando actúas desde tu dolor sin procesar, lo que sucede es una fractura en el lazo. El sistema nervioso de tu hijo capta: no tengo seguridad. La persona de quien necesito para vivir está perdiendo el control. Eso crea estrés, hormonas de tensión, activación del centro del miedo. Si abandonas esa fractura sin arreglar, si jamás regresas a conversar sobre lo ocurrido, si continúas como si nada hubiera sucedido, ese instante permanece registrado en la memoria interna de tu hijo como un pequeño daño. Pero si regresas cuando ya recuperaste la calma, te pones a su nivel para mirarlo a los ojos. Lo observas con atención genuina y expresas algo como: mi amor, hace poco te grité y te expresé cosas hirientes. Cometí un error. No merecías ese grito. Estaba muy molesto por algo del trabajo, pero eso no justifica cómo te hablé. Lo lamento sinceramente. Podemos comenzar otra vez. Lo que está sucediendo es funcionamiento cerebral puro. Le estás mostrando a su cerebro varias cosas totalmente esenciales para su bienestar mental futuro. Primero, los errores son parte de la condición humana. Todos cometemos fallos.
Segundo, las relaciones pueden arreglarse tras una fractura. La conexión puede restablecerse. Tercero, las emociones fuertes se van, pueden controlarse, no son eternas ni amenazantes. Cuarto, no me encuentro solo con mi sufrimiento. Existe alguien que asume la responsabilidad y viene a reconectarse conmigo. Eso construye fortaleza emocional. Eso construye seguridad en el vínculo. Segunda estrategia esencial, la regulación conjunta. Este es un concepto que numerosos padres ignoran por completo. El cerebro de tu hijo, específicamente su área frontal, que es la encargada de controlar las emociones, no alcanza su desarrollo completo hasta cerca de los 25 años. Esto quiere decir que un pequeño de 5 años o de 10 o incluso un joven de 15 no logra regularse emocionalmente solo de manera constante. Requiere literalmente tu sistema nervioso para tranquilizarse. Cuando tu hijo está totalmente abrumado afectivamente, llorando, gritando, experimentando un berrinche, lo más inadecuado que puedes hacer es expresarle: tranquilízate, domínate, deja de sollozar. No tiene esa capacidad. Su cerebro está dominado por el centro del miedo. Está inundado de hormonas de tensión. Lo que requiere es regulación conjunta. ¿Qué es la regulación conjunta? Es lo siguiente. Primero, antes de realizar o expresar nada, tú te tranquilizas a ti mismo, respiras hondo, conectas con tu propio cuerpo, reduces tu propia activación nerviosa. Porque si tú pierdes el control ante su pérdida de control, si tú también gritas y te molestas, solamente estás agregando más hormonas de estrés al sistema, más desorden. Una vez que tú estás calmado, ofrécele tu compañía tranquila. Puedes aproximarte corporalmente, si él lo acepta en ese instante. Puedes hablar con voz baja y pausada. Puedes expresar: veo que estás muy molesto en este momento. Está perfectamente bien sentirse de esta forma. Estoy aquí acompañándote. Vamos a respirar juntos hasta que te sientas mejor. Y respiran. Tu sistema nervioso equilibrado está verdaderamente enseñándole a su sistema nervioso alterado cómo regresar al equilibrio, cómo volver a la calma. Eso es regulación conjunta y es una de las herramientas más potentes que posees como padre. Cada ocasión que realizas esto exitosamente, estás formando nuevas rutas neuronales en su cerebro. Estás enseñándole modelos de control que empleará durante toda su existencia. Tercera estrategia, validación emocional constante. Esto significa que cuando tu hijo manifiesta una emoción, cualquier emoción, aunque te resulte totalmente exagerada o sin lógica, desde tu perspectiva de adulto, la validas. No la reduces, no te burlas de ella, no la rechazas, no intentas persuadirlo de que no debería experimentar eso. Ejemplo específico. Tu hijo de 6 años solloza intensamente porque su helado cayó al piso. Tu primera reacción como adulto es expresar: no es tan grave, te compro otro, no llores por algo insignificante. Pero para él, en ese instante, no es algo insignificante, es una pérdida auténtica. Es frustración, es desilusión, es ese helado particular que ya no podrá recuperar. Entonces, en lugar de reducir, validas. Percibo que estás muy triste porque tu helado se cayó. Tenías muchas ganas de comerlo y ahora ya no puedes. Es normal sentirse triste cuando perdemos algo que deseábamos mucho. Percibes la diferencia, no estás aceptando o rechazando la emoción. No estás diciendo que tiene razón o que se equivoca. Simplemente estás reconociendo que esa emoción existe, que es válida, que tiene permiso de sentirla. Eso es validación emocional. La validación construye seguridad emocional, inteligencia emocional, autoestima saludable. Un pequeño que crece con validación emocional consistente desarrolla varias capacidades esenciales: confianza en sus propias percepciones y emociones, habilidad de identificar y nombrar lo que experimenta, habilidad de establecer límites saludables en relaciones futuras porque sabe que sus emociones tienen importancia, habilidad de solicitar ayuda cuando la requiere porque sabe que será atendido. Cuarta estrategia, rutinas predecibles y estructura que contiene. El cerebro infantil, especialmente un cerebro que ya vivió dolor o tensión, requiere desesperadamente conocer qué sucederá. La previsibilidad crea seguridad en el sistema nervioso. Cuando todo es caótico, impredecible, el sistema nervioso del pequeño está en vigilancia permanente, porque nunca sabe qué anticipar. No estoy expresando que necesites ser militarmente inflexible, pero sí necesitas formar ciertas rutinas predecibles. Los domingos preparamos tortitas en el desayuno.
Antes de ir a dormir, siempre leemos un cuento juntos. Cuando me marcho al trabajo, siempre te digo adiós con un abrazo y te informo a qué hora regreso. Cuando regreso, te cuento algo de mi día. Esas pequeñas rutinas predecibles son profundamente reguladoras para un sistema nervioso en crecimiento. Quinta estrategia, atención plena de calidad por encima de cantidad de horas. Aquí viene algo que alivia mucha culpa a padres que trabajan. Tus hijos no requieren que inviertas 8 horas diarias con ellos. Requieren momentos de conexión genuina, de compañía real. 15 minutos diarios de atención completamente plena. Sin teléfono, sin televisión, sin tu mente en las preocupaciones del empleo. Solo tú y tu hijo jugando, conversando, conectando. Realmente llena más su reserva emocional que 4 horas de estar juntos, pero con tu mente afectivamente ausente. Esos 15 minutos de tiempo especial, como lo denominamos en psicología infantil, son tesoro puro para el desarrollo del apego seguro. Durante ese tiempo permites que tu hijo dirija, que escoja a qué jugar, de qué conversar. Tú solo sigues su iniciativa. Comentas lo que está realizando, muestras interés genuino. No corriges, no instruyes, no diriges. Solo acompañas con presencia total. Eso es conexión. Eso es lo que su cerebro requiere. Ahora necesitamos conversar sobre algo esencial que todavía tiene demasiado estigma. Reconocer cuando la situación demanda intervención profesional especializada, porque aunque muchas cosas pueden trabajarse desde casa con conciencia y estas herramientas, existen situaciones donde el dolor es tan profundo, tan complejo, que requiere acompañamiento terapéutico profesional. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que necesitas solicitar ayuda profesional ya? Pesadillas continuas y terrores nocturnos que no mejoran con el paso del tiempo. Regresiones graves en el desarrollo que persisten durante meses. Cambios drásticos en la personalidad que no se explican con cambios externos evidentes. Problemas serios de conducta en múltiples ambientes. Casa, colegio, con compañeros. Autolesiones de cualquier tipo, por pequeñas que sean. Cualquier expresión de querer lastimarse o de que estarían mejor muertos. Aislamiento social extremo, caída abrupta y sostenida del desempeño académico sin explicación médica, síntomas de ansiedad o depresión que interfieren con su vida diaria. Si observas cualquiera de estas señales, por favor, no aguardes. No pienses que se resolverá solo con el tiempo. Busca un profesional especializado en dolor infantil. No cualquier psicólogo, terapeuta, sino alguien específicamente formado en dolor en la infancia, en teoría del apego, en funcionamiento cerebral del desarrollo. Aquí necesito aclarar algo que escucho constantemente y que me lastima profundamente. Llevar a tu hijo a terapia no indica que hayas fallado como padre o madre, indica exactamente lo contrario. Indica que amas a tu hijo lo suficiente como para buscar las herramientas especializadas que tú solo no posees. Indica que eres humilde para reconocer que requieres ayuda. Indica que estás dispuesto a realizar lo que sea necesario, incluyendo trabajar en ti mismo para el bienestar de tu hijo. Eso es valentía. Eso es amor maduro. La terapia infantil especializada en dolor es increíblemente efectiva. Modalidades como EMDR, que reprocesa memorias dolorosas, terapia de juego, que permite a los niños pequeños que todavía no tienen lenguaje verbal sofisticado procesar vivencias difíciles mediante el juego simbólico. Terapia centrada en el apego, que trabaja directamente la relación entre padres e hijos. He observado transformaciones que solo puedo describir como milagrosas. Niños que parecían completamente perdidos, desvinculados, atrapados en modelos destructivos que tras trabajar su dolor con un buen profesional, florecen de formas que sus propios padres nunca imaginaron posibles. Muchas veces, especialmente con niños más pequeños, la terapia más efectiva no es terapia individual del niño, sino terapia familiar donde toda la familia participa. Porque como hemos establecido claramente, el dolor no es individual. Es relacional y por lo tanto la curación también requiere ser relacional. Trabajar las dinámicas familiares, los modelos de comunicación, las lesiones no resueltas de los padres que están impactando a los hijos. También deseo enfatizar algo que para mí es esencial, la importancia de tu propia terapia personal. Si te das cuenta mediante todo lo que hemos conversado hoy, de que estás cargando dolor infantil no resuelto, si reconoces que estás repitiendo modelos que no deseas repetir, si sientes que no puedes controlar tus propias emociones consistentemente, busca ayuda terapéutica para ti. No solamente por ti, aunque ya sería razón suficiente,
sino también por tus hijos, porque trabajar tu propio dolor, curar tus propias lesiones es verdaderamente uno de los mejores regalos que puedes ofrecerle a tus hijos. Un padre curado o en proceso activo de curación puede ofrecer lo que un padre atrapado en su propio sufrimiento sin procesar jamás podrá. Antes de ir al cierre, requiero hablar brevemente sobre algo que muchos padres no consideran. El dolor no solo sucede en casa. Los niños invierten una cantidad enorme de tiempo en el colegio y las vivencias que tienen allí también moldean su cerebro, su sentido de seguridad, su autoimagen. Acoso sistemático que no se detecta o no se toma en serio es dolor. Un profesor que humilla, que ridiculiza, que compara constantemente, está generando dolor. Un ambiente escolar donde no existe espacio para las emociones, donde todo es rendimiento y exigencia, está contribuyendo a dolor del rendimiento. Una transición difícil de colegio sin preparación adecuada puede ser dolorosa. Es esencial que estés atento a cómo se siente tu hijo en el colegio. Que preguntes no solamente qué hiciste hoy, sino cómo te sentiste hoy. Que observes si evita hablar del colegio. Si tiene cambios anímicos marcados los domingos por la noche antes de empezar la semana escolar. Si se queja frecuentemente de dolores físicos precisamente en días de colegio. Si detectas que algo no funciona bien, interven. Conversa con los profesores, con el orientador escolar. Si es necesario, considera un cambio de colegio. El ambiente donde tu hijo invierte 6 horas diarias durante años es totalmente determinante para su desarrollo emocional. No es algo secundario. Hemos conversado hoy de cosas profundamente difíciles, de cosas que probablemente te han removido emocionalmente, que te han hecho recordar tu propia infancia, que te han hecho ver aspectos de la relación con tus hijos que quizás no querías ver. Quizás en este momento te sientes abrumado, quizás incluso culpable. Necesito expresarte algo directamente. La culpa no es útil. La culpa te paraliza. Lo que es útil es la responsabilidad, la habilidad de responder diferente a partir de ahora. Deseo que recordemos juntos algo totalmente esencial. El dolor invisible solo tiene poder mientras permanece invisible, mientras está en las sombras, sin nombre, sin ser visto. En el momento preciso en que lo iluminamos, en que lo nombramos, en que lo entendemos, ese momento exacto es cuando comienza el proceso de curación. La conciencia es curativa en sí misma. El cerebro humano es extraordinariamente resiliente y adaptable. La neuroplasticidad significa que cada nueva vivencia positiva, cada momento de conexión segura, cada acto de regulación conjunta, cada validación emocional está verdaderamente creando nuevas conexiones neuronales, está fortaleciendo circuitos de control emocional, está reescribiendo modelos que parecían grabados en piedra, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, no importa cuántos errores sientas que has cometido hasta ahora, no importa lo dañado que parezca estar algo, lo único que realmente importa es lo que realizas a partir de este momento. Porque la curación del sistema nervioso no demanda perfección, demanda intención consciente, demanda estar dispuesto a ver, a sentir, a cambiar, y eso está completamente en tus manos. Tus hijos no requieren que seas un padre perfecto. De hecho, requieren que no lo seas, porque así aprenden que los errores son humanos, que se puede fallar y arreglar, que el amor no depende del rendimiento. Requieren que seas auténtico, que seas honesto, que seas capaz de reconocer cuando te equivocas y de intentarlo de nuevo con más conciencia la próxima ocasión. Cada vez que lo realizas, cada vez que respondes con empatía en lugar de con reacción automática, cada vez que validas en lugar de reducir, cada vez que ofreces presencia en lugar de distracción o ausencia, estás verdaderamente rompiendo cadenas entre generaciones que quizás llevan 3, 4, 5 generaciones en tu familia. Estás haciendo el cambio, estás reescribiendo la historia. No solamente la tuya, no solamente la de tus hijos, sino la de todas las generaciones futuras que llegarán. Antes de despedirnos hoy, requiero hacerte algunas preguntas que me gustaría que realmente te tomaras un momento para reflexionar. Si te sientes cómodo, me encantaría que compartieras tus respuestas en los comentarios aquí abajo. ¿Existe algo de todo lo que hemos conversado hoy que haya resonado especialmente contigo? ¿Algún concepto, alguna señal, alguna explicación que de repente haya hecho clic y te haya ayudado a comprender algo que llevabas tiempo sin entender? ¿Has identificado alguna de estas señales de dolor invisible en tus hijos? O quizás al escucharme hablar, has reconocido tu propio dolor invisible de tu infancia. Cosas que siempre habías reducido diciéndote no fue para tanto, pero que ahora ves con más claridad.
¿Te ha ocurrido darte cuenta de que algo que viviste de niño, algo que durante décadas pensaste que era completamente normal porque era lo único que conocías, en realidad era dolor invisible? ¿Has notado modelos que estás repitiendo con tus hijos sin desearlo? Modelos que vienen directamente de tu propia infancia no resuelta. Me encantaría que dejaras un comentario compartiendo tu vivencia, lo que sea que resuene contigo de este material. No requieres dar detalles personales si no deseas, no requieres contar toda tu historia, pero a veces simplemente poner en palabras lo que hemos descubierto, lo que hemos visto por primera ocasión, es el primer paso esencial hacia la transformación real. Además, cuando compartes tu vivencia aquí, no solamente te ayudas a ti mismo en ese proceso de verbalización, sino que puedes estar ayudando a otro padre o madre que está atravesando algo similar y que se siente completamente solo, que piensa que es el único con estas dificultades. Tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona requiere leer hoy para sentirse menos sola, para darse cuenta de que no está rota, de que esto es más común de lo que parece. Los leo todos, leo cada comentario que dejan, y muchas veces sus vivencias compartidas me dan ideas para futuros materiales, para temas que requieren que abordemos con más profundidad, así que te los solicito de corazón. Déjame un comentario, cuéntame qué te llevas de este material, qué vas a realizar diferente a partir de ahora, qué te ha hecho pensar, qué preguntas te han surgido. Recuerda esto siempre, el simple hecho de que estés aquí, de que hayas dedicado tu tiempo a ver este material completo, de que estés haciendo preguntas, buscando comprender mejor, deseando hacer las cosas de forma más consciente, ya te convierte en el tipo de padre o madre que rompe ciclos. Ya estás en el camino de la curación y eso es totalmente todo lo que se requiere para empezar. El viaje de curación no se trata de llegar a algún destino de perfección, se trata del proceso mismo, de cada pequeño paso consciente que das, de cada momento donde eliges diferente. Cada uno de esos momentos cuenta. Cada uno de esos momentos está formando un futuro diferente para tus hijos. Gracias por estar aquí. Gracias por tu valentía al enfrentarte a estos temas difíciles. Gracias por desear hacer las cosas diferentes. Gracias por tus hijos que merecen crecer con adultos que están dispuestos a ver sus propias sombras, a realizar su propio trabajo interno, a curarse para poder acompañar sanamente. Nos vemos en el próximo material. Mientras tanto, cuídate mucho, sé compasivo contigo mismo en este proceso y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a curarse.